gracias, Esteban. Muchas gracias a la organización de Vía 2016 por habernos invitado amablemente a estas ponencias y muchas gracias a los asistentes. Bueno, como veis por el título que le hemos puesto a nuestra ponencia, os vamos a hablar de Bilbao. Intentaré ser lo más breve posible porque todos os conocéis muy bien Bilbao, para hablar finalmente de la experiencia adquirida en Bilbao y Surria aplicada al proyecto de Argel. Entonces, en esta diapositiva podemos ver la ciudad de Bilbao y sus alrededores y la bahía de Argel. Son ciudades que morfológicamente son muy diferentes, pero tienen algunos puntos en común. Ambas tienen un puerto, ambas tienen playas urbanas y ambas tienen playas naturales. Sener dispone, la gran ventaja de Sener y uno de los elementos diferenciadores es que dispone de un gran equipo multidisciplinar integrado por profesionales que son arquitectos, ingenieros especialistas en estructuras, en obras marítimas, en hidráulica, que permiten formar equipos capaces de abordar los proyectos desde diferentes puntos de vista, encontrando una solución integral a los problemas. Sener, en su andadura profesional a lo largo de los 60 años de historia, ha trabajado en proyectos muy diversos, adquiriendo esta gran experiencia y resolución de problemas. Entonces, los proyectos que conoceréis más son los que os nombro a continuación: el puerto de Bilbao, la playa de Arrigúnaga y de Ereaga, el puerto deportivo de Guecho. Entrando ya en la ría tenemos también el centro cívico de San Roque, en Portugalete, que aunque no está cerca de la ría, nos ha aportado una gran experiencia en el tratamiento de espacios públicos en una topografía accidentada y tratamiento de plataformas. La zona de la Benedicta con el Parque de la Benedicta, la dársena de la Benedicta. Subiendo ya aguas arriba nos encontramos con el río Galindo, donde también hemos realizado el proyecto de la Ribera de Galindo, la urbanización de Vega Galindo, la urbanización de Vega Vieja, el tratamiento de regeneración de la dársena de Portu en Baracaldo. Dentro de Baracaldo tenemos el BEC, que igualmente no se sitúa en el borde de la ría, pero supuso una gran oportunidad, una segunda gran oportunidad para Bilbao de regeneración urbana y extensión, liberando los terrenos que ocupaba en su día en la zona de Garellano. El Pere de Luchana-Burceña en la desembocadura del río Cadagua, como continuación del tratamiento del borde de la ría, desde el río Galindo hasta el río Cadagua. Ya entrando en el casco urbano de Bilbao, tenemos el Museo Marítimo, el Palacio de Euskalduna, la Alameda Bando Ibarra en su primera fase próxima a lo que es el Palacio de Euskalduna, el estudio de factibilidad de implantación del Museo Guggenheim realizado para la Fundación Guggenheim, la regeneración de los muelles de la ría, donde antiguamente se situaba el puerto, el estudio de alternativas para la remodelación de la estación de Abando. Pero voy a empezar por el puerto de Bilbao, porque tal y cual ha dicho Esteban y también se comentó en las ponencias de ayer de Manuel Santos e Ivonne Areso, el cambio de ubicación del puerto fue el gran impulsor de todo lo que ha sucedido en Bilbao en los últimos 50 años. En el año 2010-2011 se hizo el plan director del puerto de Bilbao, pero para entender por qué está aquí el puerto tenemos que remontarnos al siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, donde el puerto se situaba en el casco viejo de Bilbao y toda la actividad industrial se desarrollaba a lo largo de la ría. Estas son unas imágenes recordatorias de cómo era entonces Bilbao, lleno de buques. El puente de Deusto estaba, en esa imagen se ve abierto para el paso de los buques. La zona donde se ubica el Euskalduna y el Guggenheim, pues están los tinglados del puerto. Esa imagen de abajo es el muelle del Arenal. Y esta es la actividad industrial que se desarrollaba a lo largo de la ría. Es el río Galindo, la zona de la Benedicta, era una zona muy sucia. Y el puerto de Bilbao, tal y cual ha comentado Esteban, uno de los elementos impulsores o detonantes de que se trasladara finalmente el puerto fue la instalación de lo que es la refinería Pretonor en Somorrostro, en esta zona,
y tenía dos condicionantes la refinería. Necesitaba alejarse del casco urbano por la peligrosidad de los materiales que manejaba y también necesitaba estar cerca del puerto para el transporte del crudo. Entonces, sacaron a concurso lo que ha contado Esteban. Entonces, cuando la refinería se quiere instalar aquí, lo que nosotros encontramos es el muelle de Santurce y el muelle de abrigo de Algorta. En el concurso ganador, lo que se propuso fue construir este dique de 2,5 kilómetros de gran calado para que entraran los buques que iban a trasvasar el crudo. Se construyó también este dique sumergido que va de Punta Galea hacia la zona de los faros para resguardar todo lo que llamamos el Abra exterior. La fase siguiente de crecimiento del puerto fue esta zona central. Posteriormente se ejecutó esta zona y ayer ya nos comentaron que en breve pues, se va a desarrollar aquí nuevas construcciones. Se daba respuesta a las necesidades de la refinería, se preparaba el terreno para el desplazamiento del puerto que estaba en el interior de la ciudad hacia el Abra exterior y además se anunciaba la regeneración urbana de Bilbao y de Surría. Esto aquí vemos el dique de grandes dimensiones que además ha sido utilizado debido a la situación que tiene con los vientos abiertos al mar Cantábrico para colocar los molinos y bueno, pues Sener participó también en algunas obras del puerto de Santurce. En el año 77, Sener desarrolló un estudio de impacto que supondría este traslado del puerto hacia el exterior. Entonces, si os fijáis, el ensanche de Bilbao estaba rodeado de vías férreas, todo el ensanche, veis aquí se ven unas vías férreas, está la estación de Abando, la estación de Amézola, la estación de mercancías del puerto y el apeadero de Deusto, los astilleros de Euskalduna, los astilleros del Cadagua y las conexiones entre ambos lados de la ría eran fundamentalmente por el puente de Deusto, el puente de la Salve y el puente del Ayuntamiento. Son grandes puentes, el de Deusto sí que era utilizado por el peatón, ya que existía el apeadero de Deusto en esta zona, pero con un tráfico compartido con el vehículo. No existe el puente peatonal de paseo y de conexión entre las dos márgenes. Y a la idea a la que se llegó o que se preveía que podía pasar en el momento en el que el puerto desapareciera del centro de Bilbao es conseguir este gran pulmón verde y además se proponía esta serie de puentes ya a un nivel más, a una escala menor. Como ya no se necesitaban puentes de gran altura para el paso de los buques, se podían ya construir unos puentes de menor altura. Y en este esquema lo que veis hay como 15, 16 puentes dibujados de conexión entre un lado y otro. Está llegando la revolución a Bilbao y la reconversión industrial. Esta es la imagen de los astilleros de Euskalduna, donde está ahora el Museo Marítimo y el Palacio de Euskalduna, y en el momento en que la gente no quería marcharse, pero bueno, no les quedó más remedio. Otro de los aspectos que influyeron enormemente en todos estos estudios de la segunda mitad del siglo XX fueron las inundaciones del año 83 en Bilbao. En aquel momento se encargó el Plan Integral de Prevención de Inundaciones, el PIPI, y se desarrollaron mapas de riesgos para todas las poblaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que han marcado los criterios a partir de este momento para evitar, en la medida de lo posible, cualquier otro desastre natural del calibre de las inundaciones que se produjeron en el 83. También se estudiaron grandes infraestructuras territoriales de carreteras y autopistas. Se implantó el sistema de transporte masivo del metro de Bilbao, en el cual Sener también participó. Y volviendo ya a la desembocadura de la ría y con un poquito más de detalle de los proyectos, tenemos las playas urbanas, que está la playa de Arrigúnaga,
donde hicimos un trabajo de regeneración y de diques sumergidos de apoyo de lo que es la playa, con sus accesos y el paseo a nivel de playa y equipamientos de duchas y fuentes y zonas de estancia. En la playa de Ereaga se hizo un estudio de factibilidad para incorporar un ascensor que comunicara la población de Algorta con el límite de la línea de costa, ya que aquí existe una topografía bastante accidentada y el acceso no es directo. Otro de los proyectos en los que participamos fue el Puerto Deportivo de Guecho, que fue un impulsor de toda esta zona, de esta línea de costa, y ahora hay una gran actividad debido a los equipamientos que tenemos aquí en el puerto. Tal cual comentó ayer Ivonne Areso, desde el año 97 el tráfico y el movimiento de cruceros se ha incrementado enormemente. Y una de las ampliaciones que sufrió el Puerto Deportivo de Guecho fueron los muelles de cruceros que vemos aquí. Ya subiendo aguas arriba, esto es una imagen comparativa de lo que ha pasado en 24 años y tenemos pues, la zona de la Benedicta, la zona del Galindo y la zona del Cadagua. En la Benedicta tiene una situación privilegiada. Era una zona muy industrial y tiene una situación privilegiada porque tiene vistas directas a la magnífica obra de ingeniería del puente colgante, y con el Parque de la Benedicta, que está aquí, y la dársena, lo que se ha buscado es potenciar esas vistas. En la zona del Galindo tenemos todas estas actuaciones que he nombrado antes, el Parque de la Ribera, Vega Vieja, las dársenas de Portu, Baracaldo, el Bec, que en esta imagen se ve que no está muy cerca de lo que es la ría, pero que supuso un nuevo impulso para el crecimiento de la ciudad de Bilbao. El Peri de Luchana Borceña como continuación de todo el tratamiento que se está haciendo en la ribera de la ría. Y entre el año 70 y el año 80 es cuando ya se empiezan a desmantelar todas las instalaciones del puerto y de los astilleros. Bilbao, a finales del siglo XX, tenía una barrera, la ciudad se acababa en esta línea y esto era la trasera. No se miraba al agua ni se hacía ninguna actividad en esta zona. Entonces, un poco para que os situéis dónde está el Palacio de Euskalduna y el Museo Guggenheim. En el momento en el que el puerto se marcha, todos estos terrenos se incorporan a la ciudad, también como ayer se comentó en la ponencia. Esta es la zona del Museo Marítimo. Aquí se ve el dique seco que tenemos ahora perteneciendo al Museo Marítimo, y en esta zona de aquí es donde está el Palacio de Euskalduna. Esta es una imagen actual, donde se ve perfectamente el cambio, el Palacio de Euskalduna y el tramo inicial de la Alameda Bando Ibarra. En este proyecto colaboramos conjuntamente con los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios. Sener participó fundamentalmente en el proyecto constructivo de la estructura y en la dirección de obra. El estudio de factibilidad de implantación del Museo Guggenheim a petición de la Fundación Guggenheim. La regeneración de los muelles de la ría, y finalmente podemos decir en el siglo XXI que se ha recuperado la ría como espacio para el peatón y ya se empiezan a ver puentes peatonales, no exactamente en el mismo sitio de donde los habíamos dibujado en el esquema, pero evidentemente aquello era un esquema. Pero ya se está avanzando en esta idea de conectar y coser ambas márgenes de la ría. De todas estas experiencias, las lecciones aprendidas y que luego nos han servido para desarrollar el proyecto de Argel es la importancia del agua, participar del frente marítimo, dejar de darle la espalda, integrar la ría a la trama urbana y crear estos lazos de unión entre ambas márgenes. En el año 2013, salió a concurso el proyecto de la Bahía de Argel, el acondicionamiento arquitectónico de los sitios urbanos y del litoral.
Nosotros nos presentamos, fue una tarea bastante ardua porque se anuló el concurso 3 veces y finalmente nos adjudicaron el desarrollo de este trabajo, que consiste en 3 misiones. Una misión más general, que es la 1, que es la reflexión global de la bahía de Argel, y que incluye el estudio de 50 kilómetros de costa. Y dentro de estos 50 kilómetros de costa había que desarrollar, hasta nivel de proyecto constructivo y dirección de obra, la misión 2, que son las playas y baños de Babelwed y el paseo llamado Les Sablets. Aquí veis la reflexión global iba desde Cap Caxin a Cap Matifú, que son 50 kilómetros de costa, y los 2 proyectos que se desarrollan a nivel de ejecución son estos 2. Babelwed tiene unos 780 metros lineales y Les Sablets son 4,5 kilómetros. En la reflexión global se analizó el plan estratégico de Argel al horizonte de 2030 y todos los proyectos que estaban en curso a nivel más territorial, relacionados con la franja de la costa. En este plan estratégico se habla de puntos singulares. Argel ha ido creciendo en paralelo, en líneas paralelas a lo que es la gran bahía de Argel y no existen conexiones transversales. Entonces, uno de los objetivos del plan estratégico era crear puntos de interés en el borde de costa para ir atrayendo toda la población hacia ese límite. Y esto es lo que ellos llaman el collar de perlas. Cada uno de estos puntos son las perlas del Mediterráneo. Entonces, aquí para que os situéis, la misión 1 se corresponde con una de las perlas y la misión 3 se sitúa entre 2 perlas importantes, que son el eje de la Independencia y la regeneración del Wed Harrach, que es un río que hay un proyecto de regeneración de las 2 márgenes. Para conseguir estos objetivos, lo que no queríamos era que también volvieran a ser puntos inconexos entre ellos. Entonces, una de las propuestas que se hizo fue la creación de un paseo continuo, natural, con transporte público limpio. Se propuso también un sistema de autobuses de energía renovables, aunque es un país complicado ya que es productor de petróleo y gas, entonces enfocarles hacia ese camino cuesta un poquito. Se analizaron los 50 kilómetros de costa y se vio que había una diversidad importante de ambientes. Existe una zona de acantilados que es esta de aquí, playas urbanas, el puerto, playas más naturales, zona turística, zona pesquera, otra punta panorámica que tiene vistas sobre la bahía, que es el gran anfiteatro. Una de las ideas imágenes que tenemos de Argel es este gran anfiteatro que tiene de fondo las montañas que, aunque estemos en África, Argelia, si te cierran los ojos y estás aterrizando en el aeropuerto de Argel y te dicen que estás llegando a Bilbao, te lo crees, eso sí, en invierno. Y yo he visto nevar en Argel, o sea que tiene unos contrastes muy fuertes. Y el fondo de lo que es el anfiteatro es un fondo verde muy interesante. Bueno, vais viendo que voy situando los 2 proyectos para que os vayáis ya ubicando dónde estaremos luego. Y no nos limitábamos a quedarnos en el límite de la costa. Nosotros proponemos que se tiene que hacer y potenciar un sistema de transporte marítimo, además para descongestionar la ciudad. Argelia, en general y en particular Argel, que es la capital, tiene un gran problema de circulatorio. Como la gasolina es extremadamente económica y está subvencionada por el Gobierno, en cuanto tienen un rato libre, cogen el coche y salen a la calle. Entonces es la congestión continua. Tampoco existe un sistema de semaforización. Yo creo que en la capital he visto 3 semáforos. Y lo que proponemos es un sistema de transporte a través del agua que además nos permite ver este gran anfiteatro del que hablábamos antes. El PEDO, el plan de aménagement urbain, o sea, de estratégico de Argel, intuye que tiene que haber una nueva fachada de la ciudad que
que ahora está contaminada por todas las actuaciones industriales y el puerto que no permiten ver lo que hay detrás, y potenciar estas conexiones transversales. Esto es el puerto de Argel, esta es la zona antigua de la ciudad, la Kasbah, que está construida sobre la ladera. Una primera línea del frente, que es donde se ubican todos los edificios administrativos, la wilaya, que son de la época colonizadora de los franceses. Es una arquitectura muy interesante y que se conserva relativamente bien para el no escaso mantenimiento, sino nulo mantenimiento que sufre el país. Pero tenemos aquí una barrera, un salto de unos 25 metros entre lo que es la ciudad y el puerto. La ciudad llega hasta este límite, que es esta calle que está aquí arriba, y luego pues aquí hay un vial en zigzag. También nos encontramos la barrera del ferrocarril, con una estación de estructura metálica que es terminal, como el caso de Abando, llega aquí, y un vial de límite, que es el que conecta el este y el oeste de la ciudad. En lugar de hacer el transporte por el exterior de la ciudad, se hace por el centro mismo de la ciudad y por el límite de costa. Y al otro lado de la carretera ni siquiera podemos ver el puerto, porque lo que hay es un muro. Las instalaciones portuarias han creado ahí su reducto y no permiten que uno pueda acceder a lo que es el puerto. Con el agravante de que encima en esta zona tenemos un puerto militar y al ser un país muy militarizado, pues con la Iglesia hemos topado. Dentro del Pedó, las perlas esas que os comentaba, la segunda perla, a continuación de la que desarrollaremos más adelante, está la zona del puerto, lo que llaman las terrazas del puerto. Esta plaza de aquí es la Plaza de los Mártires, que es la entrada directa a la Kasbah, y por aquí está el metro. Sener participó en esta estación de metro de Place de Martyrs, y aquí en un futuro está previsto que desemboque un tranvía que se vaya hacia la zona oeste. Por lo tanto, este es un punto neurálgico de la ciudad. El ayuntamiento o wilaya es este edificio, y lo que se quiere es potenciar y abrirse hacia el mar, quitando una parte del puerto de mercancías y transformándolo en un puerto deportivo y con una zona de restaurantes y de equipamientos lúdicos para que la población tenga ganas de bajar a esta zona a pesar de la diferencia de cota. La ciudad, que ha ido creciendo paralela a la línea de costa, le falta este tipo de conexiones transversales, que es lo que denominan en el plan estratégico les pénétrantes, las penetrantes. Sí que existen estas calles, pero están muy deterioradas y llenas de obstáculos. Lo que se busca es rehabilitar todas estas circulaciones que vean desde la parte superior de la ciudad hacia la costa. El proyecto de la segunda misión es este de aquí. Aquí tenemos un gran pulmón verde, es un parque que baja hasta aquí abajo, pero se para justo antes de llegar a la línea de costa. Esta es una imagen. El mar está en el fondo, en el horizonte, no participa de la ciudad, con lo cual es fundamental abrir estas conexiones, limpiarlo de obstáculos, facilitar el acceso, como se ha hecho aquí en algunas zonas de Bilbao, con escaleras mecánicas o sistemas cómodos de acceso de un extremo a otro de la ciudad. Proponemos incluso que el metro puede salir hacia afuera y participar de lo que es la fachada y acercar a la gente mucho mejor a lo que es el límite de costa. También se analiza el tema de la malla viaria. Actualmente la circulación va por aquí, por el límite de la costa, y lo que se propone es crear una gran espina dorsal que lleve todo este tráfico pesado y de paso por la parte alta de la ciudad, con los viales principales penetrantes, creando puntos de interés en los cruces entre estos viales. Y en estos cruces es donde se sitúan las perlas. Esta es la perla 1, donde tenemos la misión 2, y entre estas dos perlas es donde se sitúa la playa de Sablet, de 4,5 kilómetros. En estos ejes principales de conexión se encuentran los sistemas de transporte público masivo
como el tranvía, el metro o el teleférico que sube a la montaña, y aquí tenemos el inicio de Sablet. A futuro habrá una línea de metro que incluso bajará hasta el límite de la costa. Pues es importante, el transporte público también es un potenciador de todas estas modificaciones dentro de la ciudad. Las conclusiones que extrajimos del estudio de la misión 1 fue recuperar esa fachada de anfiteatro y del paseo de borde para que participara la ciudad del mar y el mar de la ciudad. Crear los lazos de unión con estas penetrantes y una red viaria y de transporte urbano de calidad. El proyecto de la misión 2, Babel-Wet. Bab significa puerta, Wet, río, y es la puerta del río. El proyecto se ubica en el límite de la antigua ciudad de Argel. Aquí veis un plano donde se ve la muralla, el puerto militar, y luego aquí es donde ya apareció el puerto comercial. Y la playa se sitúa en esta zona. Cuando nosotros empezamos con el proyecto, la imagen es esta. Vemos que la ciudad se para aquí y hay una gran explanada, que es un paseo que ellos utilizan, pero queríamos conocer el por qué se había quedado este terreno residual. Y lo que averiguamos fue que había una antigua línea ferroviaria que llegaba hasta la muralla con una estación, y vallada, con un muro por aquí y otro muro por el otro lado, y el vial estaba pegando a las viviendas. Cuando la estación se traslada a las afueras de la ciudad recupera todo este espacio. Este es el jardín que os decía antes, uno de los pulmones de la ciudad. Esta es la imagen. Quedaros con esta imagen. Es un terreno enorme, en una situación privilegiada, y sin embargo es desértico, no hay ni una sola sombra. No es atractivo para que la gente venga a pasear y disfrutar de lo que es el mar Mediterráneo. Esta zona de aquí sí que está mucho más tratada, pero toda esta zona está totalmente abandonada. Esta es la situación con la que nos encontramos, con la muralla, la fachada que había en aquel entonces con el muro. Es una playa que ha sido siempre muy utilizada. A pesar de ser el Mediterráneo y no es tan agresivo como el Cantábrico, también tiene su oleaje. No sé si se ve mucho en esta imagen, pero hay unas cuerdas transversales para que la gente pueda bañarse con seguridad. Aquí podéis ver pues, la cantidad de gente que utiliza la playa en verano. Esto es en invierno, que veis que la playa ha desaparecido totalmente. Este es el muro y la escollera, que aquí lo vemos en la época estival, y la poquita arena que existe es arena de aportación que anualmente tienen que hacer para que la gente pueda acceder aquí a la playa. Con el proyecto que hemos desarrollado le ganamos 30 metros al mar, y lo que hacemos es recuperar el muro, que además tiene esta particularidad de ser en curva para soportar mejor los empaques del oleaje, y nos parecía interesante recuperarlo, con lo cual se ha ido eliminando toda la escollera que lo tapaba. Toda la zona la encontramos en este estado de degradación importante. Donde estaba la estación existe un parking a 2 niveles, porque la zona no tiene estacionamiento, entonces es uno de los problemas. Veis aquí la playa es mínima. Antiguamente había unas edificaciones contra la muralla, que es la que vemos aquí detrás, pero las que quedan actualmente pues, están en un estado lamentable. Una de las cosas que puede hermanar a Argel con Bilbao fueron las graves inundaciones del año 2001. Esta es la zona de Babel-Wet, y en aquel momento se hizo un estudio hidrológico y se llegó a la construcción de este colector en Wet-em-Kassel, que se sitúa al inicio de lo que es la playa que nosotros vamos a tratar. Se propuso, el colector viene por aquí y luego enchufa así directamente a la playa. Propusimos que debían hacer en algún momento el desvío desde este punto del colector directamente al mar mediante un emisario submarino, para que estas aguas, que aunque son pluviales, pues no vienen demasiado limpias,
no entraran directamente en la playa. Y luego el problema que tiene es que se produce una acumulación muy importante de arena debido al oleaje que viene en este sentido. Entonces, va aportando arena y lo que va haciendo es bloquear las 6 o 8 salidas que tiene el colector, con lo cual volvemos a provocar que se produzca otro tipo de desastre natural. Aquí, al ir destapando el muro, han ido apareciendo colectores a lo largo de toda el muro que estaba tapado por la escollera. Incluso en esta zona, que aquí veis 3 puntitas de arquito, en realidad son 5, 2 están totalmente tapados porque se ha construido aquí un graderío, pero estos 3 tampoco son efectivos, ya que están tapados. Con el análisis de las penetrantes teníamos el parque este y nosotros lo que buscamos es conectarlo con la playa. Esta zona de aquí también es una zona con equipamientos, hay un hospital. Esta parcela sufrió mucho con los terremotos del año 93 y se va a rehabilitar con equipamientos. Entonces, nosotros creamos 3 puntos de acceso a la playa. Esta zona correspondería con los arquitos esos que veíais con la mujer ahí con el burka. El resultado final fue una playa donde le ganábamos aquí, reorganizábamos y acondicionábamos con zonas verdes el paseo, dándole un interés mucho más atractivo que el que tiene ahora. Una zona de piscinas naturales con un dique de protección y con el desvío del emisario submarino. Un dique exento de protección de la playa para evitar que la arena se marchara todos los años y el acceso por aquí. Unas piscinas en este extremo de aquí. Actualmente existen estas 3 piscinas y ampliábamos la zona con unas piscinas exteriores y unas nuevas piscinas naturales a pie de muralla. Finalmente, como el colector no se va a desviar, pues esta zona ha sufrido alguna modificación, pero bueno, se ha creado aquí un dique de sostenimiento de la playa y una plataforma de juegos para los niños y relacionado con el agua. Esta es la imagen que estamos buscando para la nueva ciudad de Argel en el barrio de Bab el-Oued. Una zona verde, un vial urbano, potenciando las penetrantes con grandes pasos de cebra elevados, dándole la prioridad al peatón y no al vehículo. Bueno, creo que la imagen habla por sí sola. Entonces, se divide en varias zonas el proyecto, que es la zona oeste, donde está el colector, la zona de juegos, de surtidores a este nivel, que está inferior a la cota del paseo, para alejarnos del bullicio de la ciudad y permitir, eliminando algunos trozos del muro, tener visuales sobre el mar Mediterráneo y sobre los juegos que se desarrollan en esta zona. El paso inferior, que la cota actual se sitúa aquí, lo que hemos propuesto es rebajar la cota con una pendiente relativamente suave que además permita el acceso a personas con movilidad reducida directamente a la playa y dejar esta abertura natural para caso de inundación, pues tiene esta salida directa a la playa y a lo que es el mar. Este es el paso. Existe un graderío que además nosotros lo aprovechamos y potenciamos como una zona donde se pueden desarrollar espectáculos al aire libre, con el fondo de los arcos y el mar Mediterráneo. La zona de la penetrante con un graderío que baja directamente a la playa y un mirador o belvedere sobre la arena para el que no quiera bajar y quiera ver incluso la ciudad mirando hacia atrás. La zona de las piscinas. Esta es la imagen de este muro desde el nivel de abajo, y aquí hay una altura importante, y este paseo de playa es el que va bordeando todo y continúa, y a futuro debe continuar hasta la siguiente playa. Esta es la imagen de las piscinas naturales, esto es ahí mismo. La degradación de los equipamientos que existen en la playa la incorporamos en estas nuevas rampas y situamos los almacenes de los pescadores, que alguno incluso lo ha transformado en vivienda, debajo de esta rampa que está contra la muralla. Lo que buscamos es limpiar esta imagen y recuperar la visión de la muralla. Debajo del belvedere tenemos un equipamiento de vestuarios, cafetería, la protección civil, enfermería. Y nosotros, la imagen que buscamos es que el agua entra dentro de la ciudad, y a lo mismo que la ciudad se acerca al mar, el agua entra y deja este rastro en el pavimento.
Aquí lo veis que lo jugamos con la vegetación y con el dibujo del pavimento, incluso la forma de cómo se sitúan los surtidores. Con la vegetación y el mobiliario pues organizamos todo lo que es el espacio verde. Y esta es la situación de las obras actualmente. Ya se ha descubierto todo el muro y se está construyendo ya el paseo de borde de playa, las piscinas, los rellenos para las piscinas naturales, el dique exento ya está y se está demoliendo el trombón porque se ha ejecutado desde tierra. Y el proyecto de Sablet, que es esto es una imagen del año 43, donde se ve la zona del anfiteatro y la zona de actuación que está vacía, este vial que se mete hacia el interior y por donde viene también la vía férrea. Esto es en el año 2010, aquel vial es este que venía por aquí tenemos una zona de playa de mercancías, una estación de mercancías, y este triángulo, que es el triángulo del DEI, es una zona muy industrial que a futuro se quiere recuperar para la ciudad, llevándose toda la industria hacia el exterior y promoviendo que la ciudad baje y llegue hasta la línea de costa. Esto es la autopista del Este, que es una de las barreras más importantes que tenemos en la zona, y la playa es inexistente. Esto era una zona de delincuencia y la población no venía aquí. Esta es la imagen de la zona industrial, la barrera de la autopista, que encima viene potenciada por esta barrera de camiones que hacen cola durante el día para poder llegar al puerto en las horas nocturnas donde se hace la carga y descarga de las mercancías. Lo que existía entonces incluso estaba por debajo del nivel de la autopista y la escollera era incapaz de impedir la invasión del oleaje a esta zona, y veis aquí que está todo mojado. Y en el plan estratégico se habla de las penetrantes. Este es el monumento a los mártires, que es un monumento que se ve de todas partes de la ciudad, y hay el eje de la Independencia, que puedes bajar por aquí por la ladera y luego ya esta zona horizontal, pero llegas hasta aquí. A partir de este momento te encuentras la carretera, la zona industrial, las vías, la autopista, la desaladora, lo mismo que el parque. Este parque, que es el Jardin d'Essai, el Jardín de los Ensayos, que es esta imagen que veis aquí, tiene esta penetrante, esta conexión transversal, pero luego se muere en el otro extremo, que llegas al muro y ya se te ha acabado, ya no puedes continuar. Una curiosidad de este parque, que seguro que nadie sabréis, varias escenas de películas de Tarzán fueron rodadas en este parque, porque es un parque que tiene especies de todo el mundo. Y en esta ladera de aquí, al pie del Monumento de los Mártires, es donde estuvo encarcelado Cervantes del año 1575 a 1580, y viendo las vistas de la bahía de Argel, escribió el Quijote en 1577. Nuestra propuesta incluía estas conexiones y esta malla viaria que conectaba lo que es la montaña con la línea de costa, con una serie de puntos singulares o perlas. Las blancas son las perlas del plan estratégico y las rojas serían elementos de atracción. Las conexiones, la regeneración de este triángulo, aquí ya se ha empezado a tratar lo que es la mediana. Existen equipamientos importantes como la Gran Mezquita de África, el Museo de África, la asamblea que se va a construir. Y en el 2014, que es cuando arrancamos el proyecto, se ha ejecutado un paseo a nivel de la cota 7, que es este que estáis viendo aquí, y un primer dique. En el 2015, que arrancamos con el proyecto, empezamos a planificar qué es lo que queríamos conseguir ganándole 100 metros al mar y qué obras marítimas, tal y cual os he dicho antes. En Senés se montan equipos multidisciplinares y aquí hemos trabajado arquitectos, ingenieros marítimos, con todo el tema de la obra marítima. Nuestro cliente es Laboratoire d'Études Maritimes, que es un laboratorio de estudios marítimos, y por lo tanto ellos han aportado también su conocimiento de la zona y de las obras marítimas, y esto ya es en 2016 el avance de las obras. Vimos que en 2 años este dique sufría una importante acumulación de agua, de arena. Por eso se propone aquí un cierre y una protección con otro dique que puede ser a futuro una marina. El proyecto se divide en estas 2 perlas, la perla oeste y la perla este, y en medio una gran playa. Todo esto de aquí que veis son colectores.
La zona del triángulo está deprimida con respecto a lo que es la autopista y toda el agua que baja de la montaña se acumula aquí. Para hacer salir esta agua, a la playa salen 8 colectores que tuvimos que integrar y trabajar conjuntamente con los ingenieros para que eso no supusiera un continuo corte de la playa a cachitos. Queríamos una playa grande, no queríamos playitas pequeñas unas al lado de las otras. Esta es una de las perlas con los equipamientos. En esta playa sí que se incorporaba lo que es el transporte marítimo con el dique de atraque de barcos. La otra playa se buscaba una playa mucho más urbana y dedicada al baño. Poco antes de esa playa hay otros puertos con mayor calado que permitían el transporte marítimo de los watertaxis. Esta es la zona donde tenemos el muelle de atraque, los equipamientos. El monumento a los mártires, que es el edificio, el monumento este singular. El edificio singular que creábamos estaba en diálogo con este monumento, con una arquitectura inspirada en los dibujos árabes y de la segunda piel. La zona de la Perla Este, con el dique que ya está ejecutado y el nuevo dique que puede servir de marina. Y aquí hay una concentración importante de equipamientos, como un anfiteatro. En los puntos singulares pues, también se crean zonas de restaurantes, un estacionamiento. Estos son 2 estacionamientos en superficie. Se nos solicitó que hiciéramos un estudio para cambiar este estacionamiento en superficie por uno en niveles, para unos 1.500 vehículos. Y la gran playa. Estos son los colectores que aparecían en la playa y que había que integrarlos de la mejor manera posible. De los 8, 7 son pluviales, pero ya os digo que vienen cargaditos de cosas, y uno que sí que es de saneamiento. Existe un plan hidráulico donde se va a desviar todo el saneamiento y se va a llevar a depuradoras, pero hasta que eso llegue hay que integrarlo en el proyecto que se está desarrollando. Un ejemplo es el caso de Barcelona, en el que nosotros participamos en la red de saneamiento del colector y nos inspiramos en las lecciones aprendidas en ese proyecto para aplicarlo al proyecto de Argelia, con los emisarios submarinos y trabajando con los hidráulicos de manera que el colector no cayera por gravedad, creando algunos pozos de decantación y enterrando lo que es el colector por debajo de la línea de la playa, aunque aparecieran algunos tramos de escollera para proteger ese colector. El paseo, que le estamos ganando 100 metros al mar, tampoco queríamos que se convirtiera en una barrera. Las vistas sobre la bahía son magníficas, entonces lo que se ha hecho es un trabajo de escalonamiento del paseo para no crear al final aquí un muro de 6-7 metros, con distintos tratamientos, jugando también con el elemento conector entre las 2 actuaciones de lo que es el pavimento, recordando el oleaje. También se ha equipado la playa con equipamientos de vestuarios, cafetería, protección civil, guardando una imagen similar a la de Babelwed. La arena, la vegetación. Aquí se ha jugado también con el círculo para controlar los espacios verdes, porque son 4,5 kilómetros de playa, los juegos de agua, los deportes al aire libre, los equipamientos que había que incorporar, que están en los elementos singulares que penetran hacia la playa. Aquí eran otros edificios que había que incorporar de equipamientos. Y, al final, esa zona degradada se ha convertido en una zona donde actualmente ya vienen los niños a jugar, se crean actividades, hay un trencito, hay que entender la idiosincrasia del país y en época pre-Ramadán pues te puedes encontrar la ciudad llena de corderos. Nos miraba fijamente como diciendo ¿qué me están haciendo aquí? Y al final ese espacio que era residual y peligroso se ha convertido en una zona que la gente cada día viene más a pasear y tener relaciones sociales. Y esto es todo.